Dios, santo, aleluya. Señor, Padre Mi celestial. alma te alaba, Rey. alaba, mi Mi santo alma, Rey, Padre, Dios te santo, bendice, Señor. te glorifica. Glorifica, Te Padre exalta, santo, Rey de Señor, te reyes, exalta. Señor de señores, aleluya. Solo tú Aleluya, eres Padre santo, santo, Señor, santo, digno de toda la santo. gloria, Padre, digno de toda la honra, Toda la Padre, honra, digno de Padre santo, suprema Señor. alabanza. Sí, Solo tú Señor. eres santo. Santo, santo, Solo tú santo, eres digno Padre de toda la celestial. gloria, de Digno, toda la digno, honra. digno, Padre Oh, santo. Señor Dios Todopoderoso, tú Digno, eres digno. todo en todo y Digno, en todo, digno, Señor, digno. aleluya. Todo lo que hay es por ti, subsiste por ti, Señor Dios Sí, Todopoderoso. Señor, Padre Padre, a ti te celestial. damos toda la gloria, a ti te damos, Padre, toda la honra. Buenas Sí, noches, Señor. hermana Buenas noches, Lucy, el Señor le ¿qué tal? bendiga. Buenas noches, hermana Carmen, qué bueno verlas a las dos, aleluya. Dios lo bendiga, Oh, Señor. gloria a ti, Señor, Dios lo aleluya. bendiga, Vamos a adorar un minutito más, a ver si alguien más entra, aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Sí, te damos Señor. gracias, Dios Rey Celestial. Señor, solo tú eres santo, digno de recibir toda gloria, toda honra, toda suprema alabanza, aleluya. Venga a tu reino en este lugar, Padre. Se ha manifestado tu poder, se ha manifestada tu gloria por Gloria, siempre, Padre Dios Santo. Todopoderoso. Espíritu Santo de Dios, Sí, eres Señor. bienvenido a este lugar. Tú eres nuestro ayo, tú eres nuestro guía, tú eres nuestro maestro. Santo, Manifiéstate en este tiempo. Sí, Oh, Señor. aleluya, dándonos sabiduría, Santo. dándonos discernimiento, entendimiento, Señor. revelación de tu palabra, aleluya. Sí, Señor. Oh, santo, santo Santo, eres, santo, Señor, santo, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Padre, digno de suprema alabanza, aleluya. El Señor las bendiga. Esta que te habla, tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Y su hermano en Cristo, Juan Hernández Ortiz, que juntamente con un solo cuerpo en Jesucristo, Sí, Señor. podamos nosotros aprender esta lección del estudio bíblico para edificarnos espiritualmente, que nosotros podamos crecer y llevar palabra a otros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, le damos la bienvenida a este tiempo de Facebook Live. Nos alegra que estemos aquí. Aquí habemos por lo menos 5. Y la palabra dice que donde hay 2 o más, allí se manifiesta la presencia del Amén. Señor. Así que vamos a empezar el estudio y el análisis bíblico de hoy. Hermano Juan, ¿nos puede llevar en oración? Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta linda noche, Padre, que tú nos has regalado de estar Sí, en tu Señor. presencia aquí con tu Hijo Jesucristo, Padre, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Sí, Santo Señor. de Dios que nos lleva de la mano, es nuestro consolador, Sí, Padre Señor, Dios Celestial. Todopoderoso. Te damos Padre. gracias, Padre, siempre para que tú nos mantengas en nuestra mente, en nuestra alma, cuerpo, espíritu y corazón Sí, Señor. entregado a ti, Señor, mi Dios. Sí, que nuestra Señor. mente y corazón estén enfocados a ti, Señor. Estén alerta, Padre Celestial, para recibir tu palabra de Sí, hoy, Señor, Señor, mi Dios. Todopoderoso, Palabra que tú Padre. les das, Señor, a través de nuestra hermana Maritza, Padre Sí, Señor Celestial. Jesús. Te damos gracias, Señor, que sabemos que esto es todo para tu honor y tu gloria siempre, Sí, Padre. Señor, En el Todopoderoso. nombre poderoso de Jesús y en la comunión del Espíritu Santo te lo pedimos para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén, aleluya. Aleluya, Padre Nos Santo. alegramos que estemos aquí. Quiero también informarle, creo que se lo posteé la semana pasada. Estoy trabajando con el canal de YouTube. Ya aprendí que puedo bajar todas las prédicas allí al instante cuando las haga. Y empecé a subir las prédicas allá porque aquí en esta plataforma las prédicas duran solamente un mes. Allá las prédicas permanecen y no son removidas. Así que nos puede seguir también en el canal de YouTube. Se llama Maritza y Juan Hernández. Lo estamos trabajando. Voy a pasar unas prédicas que tengo de una vieja página de YouTube que se llama Hacia un Nuevo Horizonte, para que usted también las vea allí, pequeñas reflexiones de exhortación también. Así que hoy vamos a discutir, mire, mi carta favorita. Yo amo esta epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Es una carta de amor por completo. Y como siempre yo le he hablado a ustedes que las cartas, la Biblia tenemos que leerla de 2 maneras. Buenas noches, hermana Raquel, el Señor le bendiga. La Biblia es un libro histórico de carácter espiritual. El Viejo Testamento es la guía de los judíos, el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento es la guía de nosotros los cristianos, de todos los que seguimos a Jesucristo. Santo, Y Señor. cuando la leemos tenemos que ser sabios en su lectura, porque no podemos olvidar que la Biblia se escribió en un tiempo en particular para
un grupo de personas en particular. Lo mismo que las cartas. Cuando el apóstol Pablo le hizo las cartas a las iglesias, las hizo con situaciones particulares que estaban pasando estas congregaciones en ese momento. En el caso de Filipenses es más una carta de agradecimiento y de amor a esta iglesia que siempre lo apoyó económicamente. En el caso de, por ejemplo, Romanos, es para afinar la doctrina. Buenas noches, Ani. Está tu hermana Ani. Ana Hernández es la hermana, es la tercera o la cuarta. La cuarta hermana de mi amado Juan. Buenas noches, hermana María. Sí. Cuando el apóstol Pablo escribe las epístolas, por ejemplo, Romanos era para orientarle lo que era la doctrina completa del Evangelio que había dejado el Señor Jesucristo. Primera de Corintios, segunda de Corintios, cómo se debía conducir la iglesia, lo mismo que Gálatas. Efesios es una carta bien espiritual donde se nos orienta sobre lo que es la batalla espiritual, pero el carácter de cristiano para la batalla espiritual. Estamos en Filipenses. Filipenses es una carta de agradecimiento y amor, por eso es una carta tan y tan bonita, es una carta hermosa. Pero antes de empezar a hablarte de la carta, quiero hablarte de la historia de Filipenses. La ciudad de Filipo está situada a lo que era la antigua Grecia, que era una provincia cercana de Macedonia. El apóstol Pablo llega a esta ciudad cuando se le aparece un ángel que le dice, ven y pasa por Macedonia. Es cuando él llega a Filipenses, en ese segundo viaje. Filipo estaba situada en lo que se llamaba la vía Egnatia, que esta era una vía comercial entre el mar Egeo y el Adriático. Y por esa ciudad mucha gente que iba a Roma pasaba por el camino, se llamaba la vía Egnatia. La gente pasaba por esa vía para llegar a Roma. Por eso es que era una ciudad donde había mucha gente, había mucho comercio en el área de Filipo. Fue fundada por inmigrantes de Tracia, que era la ciudad de Filipo era famosa por sus minas de oro y manantiales de agua. Por eso, inicialmente, antes de que Carlos Magno la conquistara, se llamaba Crenericia, que significa fuentes o manantiales, pero cuando Alejandro Magno la conquista en 359 a.C., le llama por el nombre de Filipo, en honor a Filipo de Macedonia, que era el papá de Alejandro Magno. Entonces, en aquel tiempo, esta ciudad de Filipo fue la capital del Imperio Romano. Cuando el apóstol Pablo llega allí durante el tiempo del Nuevo Testamento, Filipo estaba gobernada por los romanos y contaba con... Era multicultural. Ahí usted iba a encontrar tracios de las generaciones antiguas. Había griegos, pero también había romanos. Habían tres culturas de tres tiempos de gobierno distintos. El anterior al de Carlos Magno, el tiempo de Alejandro Magno y el tiempo de los romanos. Era multicultural, pero también transpolítica, porque habían pasado de cultura de diferentes gobiernos a otros a través de las épocas. Ellos tenían el Filipo existía de acuerdo a los estudiosos, no de acuerdo a Marisa. Esta información yo se la saco de los estudiosos. Acuérdense que esto no me lo sé todo. Busco información y se la paso a usted. Había una escuela famosa de medicina donde se cree que el hermano Lucas, el evangelista, estudió en esa escuela de medicina. Acuérdese que el evangelista, el hermano Lucas, fue uno de los escritores, el que escribe la epístola, el Evangelio de Lucas. Él documenta la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. En el Evangelio de Lucas, es un evangelio que está escrito para nosotros los gentiles. Y él documenta, de acuerdo a los estudiosos, el Evangelio de Lucas es una unidad viene siendo como la integración de Mateo y de Marcos, más historias que el apóstol Lucas encontró en el camino que se le contaron. En la actualidad, Filipo sigue teniendo el mismo nombre, se han encontrado, se han hecho investigaciones arqueológicas y dentro de esas investigaciones han encontrado lo que es el foro romano,
el foro en esta era, la agora, que era el mercado, las calles, gimnasios, habían las aguas termales, biblioteca, la acrópolis, además que han encontrado yacimientos de lo que ellos entienden que podría ser el templo de Apolo y de Artemisa de 400 años antes de Cristo, junto con numerosas inscripciones y monedas. Acuérdase que estas sociedades existían antes de que nuestro Señor existiera. Esto se pasa a través del camino del tiempo. Y Filipo es una de estas ciudades que se ha sostenido a través de la historia. La historia de la iglesia de Filipo. Ya te hablé de la historia de la ciudad. Ya sabemos que era multicultural, que era transpolítica porque había pasado por diferentes gobiernos que hubo en esa época, desde antes de Alejandro Magno y los romanos en ese tiempo. Era una iglesia donde había mucho comercio, donde había movilidad comercial y movilidad hacia Roma. La historia de la iglesia es la primera iglesia cristiana fundada en Europa, la iglesia de Filipo. Fue fundada, como les dije, por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero en los años 50 y 51 después de Cristo. Los primeros conversos de esta iglesia eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Los primeros que se convirtieron en esta iglesia eran gentiles y eran una comunidad primordialmente gentil, no había judíos. Las mujeres juegan un papel importante en la fundación de esta iglesia. Juan, léete Hechos 16:40. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Destacó por su generosidad y fidelidad, apoyando a Pablo durante su encarcelamiento en Roma entre 60 y 62 después de Cristo. Si usted se fija, la iglesia de Filipo se inicia con el encuentro que tuvo el apóstol Pablo aquí mismo en el capítulo 16, del 11 al 15, con la hermana Lidia. Léetelo, Juan, en esos versículos. Hechos 16, versículos 11 al 15. Dice, se va a encontrar la historia de Filipo en el capítulo de Hechos 16. Dice, salpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si usted se fija, a las primeras que el apóstol Pablo les habló en esa área, en Filipo, fueron a las mujeres. Sigue leyendo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Si usted se fija, esta mujer de Tiatira, que es la misma que se menciona en Apocalipsis 2, estaba allí en la venta de púrpura, cerca de Río. Y esta mujer afinó el oído a lo que Pablo estaba hablando. Como ella ya conocía al Señor, ella creyó y toda su familia. Y le dicen al apóstol Pablo que pase a su casa a posar. La iglesia donde se funda inicialmente es en la casa de esta mujer. Por eso es que después del evento de la cárcel, cuando el apóstol Pablo y Silas salieron de la cárcel, que nosotros leímos ya mismo, el apóstol Pablo y Silas fueron a la casa de la hermana Lidia. El carcelero se convirtió después. Quien se convierte primero es la hermana Lidia. A veces estas cosas no las hablan en las iglesias y muchos concilios no las mencionan. ¿Por qué? Porque por años, buenas noches, hermanelita,
Por muchos años se han mantenido a las mujeres sentadas en la iglesia en el papel de oyentes en unas malas interpretaciones que se han dado de la palabra. Porque, como ya les dije, la Biblia, además de ser nuestro libro espiritual, es una escritura histórica. Y mucha gente ha querido traer costumbres históricas del siglo antiguo, del siglo I, a nuestra época e imponerlas. Y tampoco se han molestado en averiguar por qué el apóstol, cuando dice que las mujeres se sienten y no hablen, que las mujeres no pueden enseñar, por qué el apóstol escribió esto. Como ya yo le hablé y le expliqué a ustedes en la carta de Corintios, después cuando lleguemos a Timoteo y a Tito les digo por qué también. En la carta de Corintios era por el bochinche que estaban en las iglesias. Cuando este hombre que vivía en la iglesia se puso a vivir con la que era amante de su papá también, se formó un bochinche tan y tan grande y las mujeres siguieron yari, hablando, estaban causando división en la iglesia, estaban creando problemas y Pablo lo que les dijo fue, ¿sabes qué? Es mejor que se callen, que se sienten y si tienen alguna duda que le pregunten a los esposos en la casa, pero no las dejes hablar. ¿Para qué? Para que se acabe el bochinche. Lamentablemente, hoy en día, en las iglesias no solamente las mujeres forman bochinche, también los hombres también. ¿Sabes? Que si fuera la misma regla, también a los hombres había que mandarlos a callar. Por eso uno tiene que ser sabio y averiguar qué estaba pasando en ese momento. En adición, como le expliqué a ustedes anteriormente, por la localización que tenía la iglesia de Corintio en aquel tiempo, estaba el templo de la diosa Artemisa y Diana, que es lo mismo, y ahí quienes dirigían estos templos eran las mujeres sacerdotisas de allí, y muchas de ellas se hacían prácticas sexuales en estos tiempos para honrar a la diosa de la fertilidad. Y el apóstol Pablo, para evitar que se confundieran estas prácticas a una iglesia recién formada de gentiles, prefirió decir, lo mejor es que se sienten, se callen, para que sus prácticas no pasen acá, para que sus enseñanzas no sean lo mismo de aquí y la gente no se confunda. Acuérdense, hermanos, que nosotros tenemos la Biblia, pero ellos no tenían Biblia. Ellos se dejaban llevar por las enseñanzas del apóstol Pablo, al igual que nosotros hoy en día. Pero las enseñanzas se dejaban y ellos seguían hablando lo que el apóstol Pablo decía y muchos de ellos se dejaban llevar por la Torá. Por eso es que el apóstol Pablo tuvo que clarificar tantas y tantas veces que aunque usted esté leyendo la Torá judía, nosotros no celebramos los ritos de la ley porque Jesucristo cumplió la ley por nosotros. En el caso de Filipo, muchas personas hablan de Filipo, la gente, los predicadores, ustedes van a la iglesia, te cogen versículos. ¿Por qué? Porque entonces tienen que resaltar el papel de Lidia en el proceso de la fundación de la iglesia en Filipo. Cuando el apóstol Pablo allí no estuvo mucho tiempo, hermano. El apóstol Pablo no dicen el tiempo, pero no estuvo mucho tiempo, porque la persecución empezó rapidito y se dejó la iglesia allí formada y asumo yo que Lidia era la más que estuvo escuchando, Lidia era la más que participaba enseñando a la gente hasta que se le dio forma. No lo sabemos porque esa parte no se habla dentro de las cartas y simplemente está esta carta a Filipo, eso solamente lo sabe el Señor. Mira, el evento que le estaba hablando de cuando se convierte el carcelero está en Hechos 11, 25 a la 31. Dice, pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. 30 y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Simplemente, buenas noches, hermana Silvia, creer, hermano, creer. Para que usted vea, el apóstol Pablo estaba en una situación crítica aquí porque se había levantado una turba de personas allí. Me parece que aquí fue cuando se le quitó el muchacho a la muchacha endemoniada, el demonio a una muchacha que estaba endemoniada, dando voces detrás del apóstol Pablo. Y ahí el amo de esta mujer se formó ese revolú, porque imagínate, le quitaron el pool financiero al hombre, y ahí llevaron al apóstol Pablo, los azotaron y los metieron a la cárcel, tanto a él como a Silas. Pero como el Señor vio la causa del apóstol Pablo, y el Señor es el que defiende las causas justas, el apóstol Pablo, confiados en el Señor, se sentaron a alabar y adorar al Señor, y en ese proceso hubo un temblor que se rompió toda la cárcel. Este hombre se iba a matar porque él era responsable de que ninguno de esos presos se escapara. Por eso es que el apóstol Pablo dice, no, que estamos todos aquí. Y en el temor de lo que pasó, este hombre carcelero se reconoce como pecador y le pide a él que él podía hacer para ser salvo. Y le dice, cree en Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. A veces nos adornan tanto esto del creer, cuando simplemente es creer de corazón. El resto lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Esto no se trata de ritos, esto no se trata de 20 cosas que por ahí a veces la gente se inventa, hermano, para poder encontrar la salvación. Cuando el apóstol Pablo le envía esta carta a la iglesia, es porque el apóstol Pablo ya estaba preso en Roma. Y todas las iglesias que habían fundado, el apóstol Pablo se habían olvidado de él, menos esta iglesia. Esta iglesia siempre le envió ofrenda al apóstol Pablo. Y en su agradecimiento, él es con el hermano Epafrodito, que es el que le envía, con el que lleva la ofrenda, le envía esta carta de amor y agradecimiento, porque hoy nos levantamos también, y lo tengo que decir así, mucha gente pensará que estoy criticando, pero hay cosas que nosotros los cristianos tenemos que ser sabios, hermanos, porque a veces queremos ir a jugar el pecado del mundo, pero vemos el error en nuestras iglesias y tenemos que quedarnos calladitos porque nos llaman desobedientes. Santo Señor. Para que usted se fije, aquí el apóstol que funda esta iglesia entendía que esta iglesia no tenía que enviarle dinero. Entendía que ellos no tenían obligación con él, que lo hacían de puro amor. Que les daba, ellos le enviaban ese dinero con amor y él se los agradecía. Lamentablemente en estos tiempos nos hemos encontrado en una iglesia, y por eso es que uno sabe, hermano, que estamos llegando al fin de los... todas estas son señales del fin de los tiempos. Como yo le estaba diciendo el otro día a una hermana, ¿tú sabes cómo yo más puedo percibir que se está llegando el tiempo del Señor venir a recoger esa iglesia? Porque cada día el amor se está enfriando. El amor del mundo no, la hermandad dentro de la iglesia. Cada día se está perdiendo. Ese amor de hermanos dentro de la iglesia se están perdiendo. Por eso a veces nos encontramos líderes trepados en los altares que piensan que la gente los tiene que obedecer ciegamente y tú me tienes que dar diezmo y ofrenda, porque si tú no me das diezmo y ofrenda, buenas noches, hermana Ivette, bienvenida a esta página. Si tú no me das diezmo y ofrenda, tú vas a ir al infierno y vas a perder la bendición. Mira, hermano, damos diezmo y ofrenda porque obedecemos al Señor. Porque obedecemos al Señor. No porque obedecemos a hombre. Pero si usted no puede dar diezmo y ofrenda, porque su casa es primero. Nuestra familia es primero. Y créeme que si tú descuidas a tu familia por estar sosteniendo las familias de otros, el Señor te va a llamar a ti a cuenta por eso. Porque mira, hermano, vamos a hablar la realidad. Porque yo no puedo tampoco esconder el cielo con la mano. Hay muchas iglesias que, mire, ese diezmo le sacan el millaje. Que ellos lo utilizan correctamente para servir.
Pero hay otras iglesias, lamentablemente, que los pastores, apóstoles y profetas, o el que esté al frente, piensan que ese es el donativo que tú me das a mí y yo no tengo que responder por ello. Y yo puedo hacer con el dinero que tú diezmas, porque eso es de la casa del Señor, eso es mío, y hacer con ellos lo que yo entienda mejor. Y por eso es que usted a veces encuentra hombres y mujeres de Dios que viven como ricos, no se relacionan con sus ovejas. Por eso se cumple lo que dice la palabra, que se ven muchas ovejas sin pastor. Sí, pastor. Santo Señor. Porque son ovejas que lo que le buscan es hacer número en las iglesias, que se llenen los púlpitos, pero tú no te relacionas conmigo porque yo soy el ungido, yo soy el llamado del Señor y yo tengo que guardar y cuidar mi unción de que no se manche. Gracias a Dios que Jesucristo vino y nos enseñó que nosotros teníamos que vivir en hermandad y que Él no se manchaba ni con el abrazo de un pordiosero, ni del leproso, ni de la prostituta, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Así que la carta del apóstol Pablo es una carta de amor y agradecimiento. Mira lo que dice Filipenses 1, 12 a la 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si usted se fija, el apóstol Pablo estaba preso. ¿Y usted sabe que nos anima el apóstol Pablo? Que nos atrevamos a hablar la palabra sin temor. Sin ¿Sabe temor. por qué? Porque al final de cuentas, aquel que a veces le tenemos miedo y no queremos lastimar porque lastimamos al ungido, ofendemos al de autoridad y vemos las cosas que están mal y no las callamos y seguimos gente que está en error, el apóstol Pablo nos dice que no, que nos atrevamos a hablar sin temor. ¿Por qué? Porque lo que no es, nosotros no podemos avalar lo que no está correcto en el Señor. Santo Ay, Señor. es que son buenos, es que son bien, no. Lo bueno es el enemigo de lo mejor y a veces por estar avalando lo que no es correcto, nos perdemos de lo mejor del Señor en nuestra vida. A veces pensamos, no, es que tú no das esto, no das lo otro, por eso no recibes lo que no tienes, no, porque tú no eres obediente. Y sabes que no recibimos porque estamos dando en terreno malo y estamos obedeciendo a gente que no se sujeta a nadie. Así que en este tiempo tenemos que pedir sabiduría en este respecto, porque nosotros como cristianos, antes de obedecer a hombres, tenemos que obedecer a Dios Todopoderoso. Amén. Hoy vamos a leer solamente los versículos 1 y 2, porque decidí dejarlo ahí, porque lo otro es aguas profundas, y cuando nos entramos en esas aguas profundas, en mi caso particular, que me gusta enseñar, se me hace difícil salir de ello y no me quiero salir de ese parámetro de hora que ya establecí. Juan, léete el versículo 1 y 2 de Filipenses 1 y 2, que es el saludo. Salutación, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está siendo acompañado en Timoteo por estas cartas. ¿En qué momento o cuándo fue? No lo sabemos. Sí sabemos que hay una parte cuando usted lee la carta de Timoteo, porque esta fue el último tiempo, esta fue la prisión del apóstol Pablo en Roma antes de que lo ejecutaran. Y hay un momento, si usted va a la primera carta del apóstol Pablo, buenas noches, hermana Neri, no sé si es la primera carta, no, la segunda carta, que le dice que lo venga a ver y que le traiga el capote que se le había quedado con él, que me imagino que tiene que ser una capa, y le dice, cuídate del calderero porque me ha hecho mucho mal. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, estaba acompañado con Timoteo en este tiempo de la escritura de esta carta. Y el apóstol Pablo, ¿sabe cómo me gusta? Porque yo puedo identificar que esta es una carta de amor. Mire, por esta palabra: Pablo y Timoteo,
siervos de Jesucristo. Si usted busca en Romanos, en Corintios, en Gálatas, en Éfesos, el apóstol Pablo se refirió en estas cartas a él como apóstol. Pero en esta carta se refirió a esta iglesia amada como siervos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos somos siervos de Jesucristo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que piensan que tienen un título dentro de las iglesias, que se les olvidan que esos títulos son servicios. Ese es simplemente un título para que tú sirvas, para que tú obres de acuerdo a ese título. Que piensan que tienen poder sobre la Grace. Y como yo estoy en este título, yo puedo tratar a la Grace como yo quiera. Y no es así, hermano. No es así. No es así. Eso es como dice, hay una de las parábolas que el Señor dice que el Señor dejó a un capataz de la Grace y viendo que el dueño tardaba, empezó a maltratar a los siervos. Empezó a maltratar a los obreros. Y eso estamos viendo nosotros hoy en día. Que mucha gente entra a títulos en nuestras iglesias cristianas y entran en títulos de poder y piensan que porque yo soy el ungido, porque tengo tal o cual título, yo puedo maltratar a la gente. No, se les olvida que esta Grace no le pertenece a ellos. Esta Grace, como dice aquí, él no dijo, Pablo, yo soy siervo mío. O Pablo, el apóstol. Si usted se busca en toda apóstol del Señor Jesucristo, yo le sirvo al Señor. Yo le sirvo a Jesucristo, siervo del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos conscientes, hermanos, a quién nosotros le servimos, somos cuidadosos, particularmente con el mandato que dejó el Señor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, al que está al lado tuyo, a todo el mundo, porque el Señor lo dijo cuando pasó el samaritano. Pero ¿quién es mi prójimo? Todo el mundo es tu prójimo. Todo el mundo es tu prójimo, sin acepción de personas. No son solo los hermanitos de la iglesia o un grupito de la iglesia, no. Todos somos hermanos en Cristo. El Señor, Dios nos ve a través de la cruz de Cristo. Y así, por lo tanto, el apóstol Pablo en esta carta, cuando se refiere hacia estos hermanos que los ama en agradecimiento, le dice, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipo, con obispos y diáconos. Cuando el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, ella estaba organizada. ¿Por qué? Porque, mira, hermano, es verdad que hay muchos títulos en la iglesia. Obispo y diácono son los mayores de servicio. Obispo y diácono son los mismos que ancianos. Son los mismos que pastores. Los diáconos son todos los que sirven en la iglesia, en cualquier posición. A mucha gente hoy en día les gusta llamar al que adora en la iglesia el levita, ¿no? Pues es parte del coro, un diácono más. El diácono tiene la obligación de servir. Esa es la labor del diácono. Y esta iglesia, como ya te dije, estaba formalmente formada. Ya tenía ancianos y tenía obispos. Los ancianos y los obispos, hermanos, y aquí yo te voy a hablar de la gramática. Estos no son solamente varones. Estos no son solamente varones. Porque el hecho que se utilice la palabra en masculino no significa que no habían ancianas mujeres. Santo Señor. No significa que no habían diáconos mujeres. Y esto yo te lo voy a probar también por la palabra. Vamos a leer lo que dice Primera de Tito 2, 1 a la 5. Tito 2. 1 a la 5. La primera de Timoteo. De Tito. De Tito. 2, 1 a la 5. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ajá. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aguántate ahí. Mira lo que el requisito para tú estar en obispado o en apostolado o ser anciano, porque ese título es el mismo. Ser sobrio, que ser templado,
Ser serio, no puede ser un charlatán, ser una persona prudente, que cada acción la mida. Ser sanos en la fe, no puede tener una doble vara, no puede tener malicia. En el amor y la paciencia son virtudes que esta persona tiene que tener. De hecho, fe, amor y paciencia son parte del fruto del Espíritu Santo. Pero mira lo que sigue. Lee, Juan. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta palabra anciana aquí es lo mismo que anciano acá y anciano al principio del capítulo, hermano. No son las viejas de la iglesia. No. Porque a veces la gente dice, todas son las viejas de la iglesia, las ancianas de la iglesia, no. Mujeres líderes dentro de las congregaciones. Mujeres que son pastoras, que son apóstoles, que son obispas, porque pueden portar esa posición, porque el título es el mismo. Usted búsquese el diccionario bíblico de Holman y le va a hablar más claro sobre este título de anciano. Buenas noches, hermana Edna, el Señor te bendiga. Le van a hacer más claro con respecto a este título. A lo que se refiere son los ancianos y ancianas de la iglesia. No son los viejos de la iglesia. El título de anciano, y usted búsquelo en la Biblia, en el diccionario bíblico de Holman, que yo no lo tengo aquí porque está en Puerto Rico, yo estoy en Texas. Hace bien claro que ancianas, ese diccionario bíblico de análisis de la Biblia de Holman, ancianos, apóstoles, obispo, es el mismo título. Lo que significa que los obispos, las obispas, los ancianos, las ancianas, los apóstoles y las apóstoles, es lo mismo, hermano. Santo Señor. Lo que pasa, como yo le hablé la semana pasada, traemos costumbres del mundo hacia el machista. Traemos costumbres del siglo I, donde las mujeres allí no tenían valía, no tenían valor. Por eso, ya que nosotros estuvimos celebrando el Domingo de Resurrección, por eso es que el Señor Jesucristo, cuando se les revela por primera vez, no se les reveló a Pedro, no se les reveló a Juan, no se les reveló a ninguno de los apóstoles, se les reveló a María Magdalena. Santo. Cuando María Magdalena le preguntó al hortalero que estaba por allí si había visto dónde habían puesto el cuerpo, el Señor le abrió sus sentidos espirituales y se le reveló a la mujer. ¿Para qué? Para que nosotras entendiéramos que teníamos valía. Para que los hombres y líderes de la iglesia entiendan que nosotras somos líderes por derecho dentro de nuestras iglesias. El apóstol Pablo en Gálatas dice que en Cristo ya nadie es griego, ya nadie, como no existen griegos, ni judíos, ni hombres y mujeres. Todos somos unos en Cristo. Todos somos llenos del Espíritu Santo. Todos el Señor nos activa dones. Por supuesto, cada quien de acuerdo a lo que el Señor los ha llamado. Mira lo que le dice el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo 3, 11 a la 13. Dice el requisito de los diáconos. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los requisitos a los diáconos. Las mujeres también eran diáconos, eran servidoras en la iglesia. En cada iglesia, muchas iglesias le dan un sentido distinto a lo que es la palabra diácono. Hay iglesias que los diáconos los tienen de mujeres, hay iglesias donde los diáconos son los que ayudan a ministrar en el altar, a orar por la gente en el altar. Todo depende en el lugar o la iglesia, la cultura de la iglesia donde se encuentren.
Pero el decir que nosotras las mujeres no estamos en autoridad dentro de la palabra del Señor y que cuando una de nosotras ministra o enseña estamos en desobediencia al Señor, esa es mentira del diablo, hermana. Santo Eso es Señor. pura mentira del diablo. Y cuando nosotros hacemos escaso ese tipo de error y no hacemos lo que el Señor nos manda hacer, usted no, cuando el Señor nos llama a cuenta, usted no puede decir, no, es que fulano de tal día, no, el Señor te va a decir, no, es que yo puse un llamado en ti. Yo puse un llamado en ti. Y cuando el Señor pone un llamado en nosotros, ese llamado, mira hermano, siempre va a gritar, siempre lo va a llamar. A mí me ha sido con el de enseñanza. Y ese llamado, no importa dónde yo esté, siempre va a gritar. Yo estuve unos meses sin enseñar, hasta que un día dije, Juan, no, yo tengo que volver a enseñar, porque ese es mi llamado y siento aquí que me falta algo. ¿Y qué me faltaba? El que había dejado de enseñar en lo que nos acomodamos aquí en Texas y trabajamos con la situación de mi hermano Juan. Pero cada una de nosotras tiene un llamado. Usted no permita que mentiras del diablo, hombres machistas dentro de las congregaciones que han traído costumbres del mundo y que traen malas interpretaciones de generaciones anteriores, no les permita que impidan su llamado dentro de la congregación. Si en la congregación que usted está no le permiten servir de acuerdo al llamado que el Señor le ha hecho, pues usted ore al Señor y el Señor le dirá lo que usted tiene que hacer. Santo Señor. Usted, Señor, le dirá. En mi caso, el Señor siempre ha abierto puertas para yo trabajar con la enseñanza, hermano, y para trabajar la predicación. El Señor siempre lo ha abierto. Pasa que uno tiene que estar, mire, de rodillas, rendido su vida a Cristo, no siguiendo a hombres, hermano. El Señor no nos llamó a nosotros a seguir a hombres, nos llamó a ser pescadores de hombres y seguirlo a Él. Nos llamó a nosotros a llevar evangelio a aquellos que no creen y seguirle y servirle a Él. Por eso es que el apóstol Pablo nos habla de Él como siervo de Cristo. Sígale, el apóstol Pablo, mira lo que dice. A los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Mira lo que le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando le habla a estos hermanos, le habla desde la base de la paz. Usted y yo, no importa la circunstancia que estemos viviendo, podemos hablar desde la base de la paz. El apóstol Pablo estaba preso, pero los bendijo con paz. Les habló desde la base de la paz. Gracia, es gracia, bondad, favor y paz a vosotros. Nosotros estamos aquí, estamos trabajando con la situación de salud de mi hermano Juan, que yo le doy gracias a Dios, porque si algo yo siento es que mi amado esposo no esté enfermo, porque pues la enfermedad no tiene parte con él, el enemigo trata de atacar, pero pues nosotros nos mantenemos firmes y creyendo lo que dice la palabra, que por las llagas de Cristo nosotros somos sanos, creyendo y confesando, como me dijo el Señor los otros días en sueño, cree, confía y espera. Santo Creyendo en el Señor, confiando en el Señor y esperando el milagro del Señor. Nosotros no vamos a permitir que todo este mar de emociones que nos viene a veces, hermano, dentro de toda la situación, que viene incertidumbre, sí, que viene temor, sí, que viene la añoranza de nuestro lugar, que es Puerto Rico, que es nuestra casa, sí, pero no por eso nos vamos a tirar a llorar y a darnos 4 cantazos en la pared y a tirarnos en depresión. No, el Señor no nos llamó a eso. Tenemos que seguir predicando la palabra en paz, en gozo y dándole gracias diariamente al Señor por lo que está haciendo en nuestras vidas, dándole gracias al Señor porque en medio de las circunstancias nos da paz, nos da gracia, paz y además gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, si no fuera así, no podríamos estar yo darle clase y mi amado aquí dentro de todo su crecimiento de cabello blanco y tratamiento aquí hablándole a ustedes. Y eso es lo que hace la gracia y la paz del Señor en nuestra vida. Santo Por Señor. eso es que dice la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor en la carta del apóstol Juan dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo las doy. Y así fortalecéis vuestro corazón en medio de todo esto,
creemos en la paz de Cristo y nos fortalecemos en nuestro corazón, para que usted vea que el apóstol Pablo siempre, cuando habla amonestaciones, inclusive al final de la carta amonesta a los hermanos, pero la amonesta desde una base de paz. Nosotros cuando vamos a tratar a los hermanos, circunstancia que sea, mira hermano, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que llega a tu vida, si lo llega con paz es del Señor, pero lo que traiga a tu vida, circunstancias, situaciones, personas, te quita la paz, arráncala, porque no es del Señor. Todo aquello que nos quite paz, todo aquello que nos quite el gozo, tenemos que echarlo fuera porque no proviene del Señor. La palabra dice, Jesucristo dijo, si tu mano es ocasión de caer, córtala de ti. Todo aquello que te quite paz, todo aquello que te haga enojar, todo aquello que te deprime, todo aquello que te frustra, córtalo de tu vida, porque te va a hacer perder el gozo de la salvación. Nosotros todo aquello que no proviene del Señor, tenemos que sacarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque primero que lo que nos quita paz, nos quita el gozo. Y si te quita paz, te quita el gozo, te va a quitar el amor del Señor. ¿Sabes por qué? Porque te va a entrar amargura. Así que todo lo que te quite la paz, que te quite el gozo, que te pueda traer amargura en tu vida, sácalo. Porque eventualmente la amargura marchita el amor del Señor en nuestros corazones. El amor de Dios y la amargura no pueden cohabitar juntos. Así que todo lo que te quite paz, todo lo que venga a tu vida, que no es basado en la paz, que no tiene base en la paz de Cristo, como dice aquí, y la paz, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Jesucristo, el Señor Jesucristo. Si no viene con paz, si no viene con gracia, con favor, sácalo de tu vida, porque eventualmente te va a hacer daño y te puede hacer pecar. Mira lo que escribe aquí, dice, si no deja paz en tu alma y edificación, lo que deja es dolor, ansiedad y angustia, no es del Señor, no lo recibas. No olvides que Satanás también se viste de ángel de luz. Mira lo que dice Corintios 11, 13 a la 15, la segunda, Juan Lelo. La segunda Corintios 11, versículos 13 a 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso nosotros tenemos, mire hermano, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tenemos que estar bien claros a qué persona nosotros le estamos dando oído. Señor. A quién nosotros le llamamos nuestro pastor, nuestro apóstol, nuestro maestro, a qué profeta usted le está dando oído en estos medios, porque aquí hay mucha gente que se disfraza de profeta, que son agoreros, adivinos, que cobran dinero para que tú los sigas, para que tú les mantengas un estilo de vida, vendiendo profecía como profetas de Balaam, hijos del diablo, porque son hijos del diablo. Entonces, cuando usted sigue a esa gente y se pone a escucharlo, usted sabe que lo que está entrando es perdición a sus oídos. Uno tiene que ser sabio, hermano, Señor, porque en este tiempo se levanta mucha gente en estos medios a buscar seguidores, porque saben que con los seguidores monetizan. Y nosotros no podemos ir como ovejas del matadero, no, porque es que profetiza, cobra dinero, falso profeta. Ama el lucro de Balaam, ama el dinero y te va a dar la palabra que tú quieras escuchar, bonita, porque lo que hacen es endulzar los corazones para engatusar a la gente y llevárselos con ellos al infierno. También tenemos que tener mucho cuidado, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que bajo su santidad se viste, buenas noches hermana Sandra, se visten en una santidad y piensan que con esta santidad yo puedo estar por ahí maltratando a la gente. Y se levantan muchos maltratadores, muchos, como tengo una hermana que sigo, la hermana Katy Rash, que dice, son muchos,
Ay, esa es la palabra, se me olvidó ahora mismo, pero ella tiene unos artículos muy buenos, busque la hermana Katy Rasky, unos artículos muy buenos sobre la gente, este tipo controlador, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero usted se va a encontrar mucho, y eso se lo encuentra en su trabajo, en su familia, en la iglesia y fuera de la iglesia, los narcisistas. ¿Y cuál es el problema de estos narcisistas? Juan, voy a leerle Efesios 4:29 de la Nueva Traducción Viviente, ¿qué dice? Esta que está La última. La última. Dice Efesios 4:29. Dice, esto viene de la Nueva Traducción Viviente. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Si te maltratan, no viene del Señor. Y uno tiene que tener mucho cuidado, porque hoy en día están pasando la dureza como el amor de Cristo. No. La dureza no es amor de Cristo, la corrección sí, porque hay que corregir a la gente. Buenas noches, hermana Ana. Pero una cosa es que yo te corrija, otra cosa es que yo utilice la corrección para maltratarte. Por eso es que la palabra dice aquí, tiene que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de ánimo para los que lo oigan. Hay gente que sus palabras son venenos para el alma, son venenos para el corazón. Pero es que yo tengo que usar la palabra dura para edificarnos. Usted no tiene que... De hecho, Jesucristo, ¿usted sabe con quién fue duro Jesucristo la palabra? Con los religiosos. Cada vez que podía, cogía a los fariseos y a los escribas, los ponía para su lugar. ¿Por qué? Porque el religioso piensa que es mejor que los demás. Es más santo y más puro que los demás. Y como yo soy más santo y más puro, te tengo que corregir a ti y te tengo que llevar a un nivel de pureza como el mío. Así que nosotros, hermanos, tenemos que, en estos tiempos que vivimos, tenemos que andar en sana y sabia sabiduría. Que todo lo que proceda de nosotros hacia otros y de otros hacia nosotros tiene que venir con gracia y paz. Porque hoy en día nos vamos a encontrar con mucha gente, hermano y hermana que me escucha, que a la hora de hablarte, en vez de darte paz, te va a traer depresión, te va a traer ansiedad, te va a traer una culpa, pero una culpa que te va a tratar de destruir. Porque una cosa es tener culpa, otra cosa es que lo que yo te hablo a ti te dé un convencimiento de que lo que tú has hecho está bien. Hay gente que hoy en día, hermano, se ha levantado a juzgar basado en mentiras y en bochinches. Sí, Señor. Y eso se da mucho en las iglesias, hermano. Por eso nosotros tenemos que ser sabios, pedirle al Señor don de discernimiento de espíritu para saber en dónde nos encontramos parados. ¿Para qué? Para no ser seguidores de falsos maestros, ni de falsos pastores, ni falsos profetas, ni falsos apóstoles. Porque, hermano, la palabra dice que en este tiempo se van a levantar muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que lo único que le interesan es sacarle el dinero a la grey, que lo único que le interesa es tener la iglesia llena de gente, tener seguidores, pero no edifican a nadie. En ese proceso de edificar, para yo tener, lo que te voy a hacer es controlar. Tenemos que ser sabios, hermano. Por eso es que es importante no estudiar la palabra, porque la palabra te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero como yo voy a conocer la verdad, escuchando las cosas que me envían de Facebook o leyendo la palabra, escuchando lo que muchos se paran a hablar y no investigando ni analizándolo a través de la palabra. Es importante, hermano, que nosotros nos sostengamos con este alimento. El alimento proviene de la palabra. Todo otro alimento que no proviene de la palabra proviene del engaño, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado. No porque es que habla de la palabra, pero también mezcla otras cosas que no están en la palabra. Y como dice el hermano David Wilkerson, que falleció, el veneno del ratón, y se lo he dicho 20 veces de él, de hecho, de este pastor fue quien lo escuché. Él fue el fundador de...
Ay, ahora mismo no me acuerdo, es una organización que trabaja con adictos, porque su iglesia la empezó en Nueva York trabajando con personas con adicción a droga. Él siempre decía, uno de sus refranes es que el veneno del ratón es 90%, 98%, buenas noches, hermana Rosa, 98% trigo y 2% arsénico. Que lo que te mata es el 2%. Sí, y a señor. veces el 100% de la palabra, 2% no tiene que ver nada con la palabra. Y ese 2% es el que te mata y te aleja del Señor. Así que, amado. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, Señor mi Dios, por esta noche, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, por tu análisis bíblico, Padre Celestial. Palabras, Señor, que son palabras de vida, de verdad, de salvación, Señor, de edificación, Padre Celestial. Que nosotros podamos crecer en todo momento, Señor, llenarnos del Espíritu Santo de Dios, Padre Celestial, con mucha fe, obediencia, reverencia espiritual, perseverancia. Tenemos también por la esperanza también, Señor, de que tú siempre estás con nosotros, Señor, mi Dios amado. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor, mi Dios, en todo momento, Padre, te damos gracias. Padre, también te pedimos, Señor, que a medida que crezcamos también, Señor, en tu palabra y que podamos llevar tu palabra a otros también, Padre, tú nos lleves, Padre, nos dé esa sanidad, salud física, fortaleza física, espiritual, emocional, Padre, de finanzas, de provisiones, Padre, sabiendo que tú eres el que provee todo, sí, Señor, poniendo tu mano sanadora sobre todos nosotros. Tú conoces la situación de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, sí, mi Dios amado, incluyendo a nosotros, Padre Celestial, y otros que no han podido unirse al grupo esta noche, sí, Señor, pero tú siempre estás con ellos. Tú siempre estás con nosotros, Padre. Sí, tú siempre, Señor, fija tus ojos, Señor, en nosotros, Padre, y nos señala el camino por donde debe andar. Gracias, Padre. Todo se hace siempre, Padre, de acuerdo a tu santa voluntad, Padre. Todo esto, Padre, te damos gracias siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Sigan orando por mi amado esposo, por su salud y por la sanidad milagrosa que el Señor va a hacer. Y comparte este video con otros. Bendiga a otros. Y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Que descansen. El martes que viene es mi sexta. Es la sexta. La sexta, no es mi. Es la sexta quimioterapia. La quimioterapia. Así que pónganme en oraciones. Y nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Que el Señor me los bendiga. Muchas bendiciones a ustedes y su familia. Así que no nos suelten de sus oraciones. Señor les bendiga. Bendiciones siempre.